Bueno, buenos días, queridos amigos. Eh, ya estamos al aire. Vamos a iniciar también la transmisión en Facebook. A ver. Muy bien, ya estamos también en Facebook. En el día de hoy, para tratar algo importante, algo que realmente mucha gente padece, un tema importante, interesante, la insuficiencia renal. En general, debemos comprender que los riñones que están sanos limpian la sangre eliminando los excesos de líquido, los desechos, los minerales en general, produciendo hormonas que mantienen los huesos y la sangre en perfectas condiciones. Pero si los riñones están lesionados, en general, como dice la 3D, no funcionan correctamente, se pueden acumular desechos en el organismo, puede elevarse la presión arterial y el cuerpo puede retener líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos, a lo que se llama normalmente insuficiencia renal. Pero ahora miren cómo es en la realidad. Se entiende que es la interrupción de la secreción de la orina por disminución de esa función en los propios nefrones, en la realidad, inhibiendo al riñón la capacidad de funcionar correctamente. El líquido se elimina de una manera más deficiente, también se acumulan algunos desechos y también sales, obviamente. Pasa a haber urea o creatinina en la sangre y en otros aspectos hay disminuciones de calcio, empieza a haber aumentos de fósforo, empieza a haber, puede llegar a haber anemias en la realidad. Se utiliza a veces la anuria como sinónimo, que en realidad es la ausencia de orina en la vejiga. La interrupción de esa secreción renal, en definitiva, de alguna manera. Pero en general, esto tiene mucho que ver con el conflicto o con los conflictos que tienen que ver con la pérdida de agua. Yo lo que estoy haciendo es evitar la pérdida de agua, porque miren cómo es, ¿de qué estamos hablando con el agua? El agua es una energía en la realidad. ¿Cómo es la historia? Los humanos no lo tienen muy claro verdaderamente. Solo hay algunos que sí vamos teniendo claro, o desde algún punto de vista tenemos claro que el agua es una energía, porque el agua ya nos provee de energía, por lo tanto, por lo pronto, por ejemplo, hidroeléctrica o de algún tipo, entonces lo asociamos con energía, pero hay experimentos realmente espectaculares que nos demuestran que el agua en la realidad es energía pura, y hoy por hoy que tenemos ya vehículos andando con hidrógeno proveniente del agua, ya nos damos cuenta que es realmente un tema de energía en la realidad. No todos tienen muy claro hasta qué punto es. Podrán ver en experimentos de Masaru Emoto y experimentos que demuestran que el agua es energía, igual que el dinero, igual que es energía. Por eso nos manejamos de la misma manera, nos manejamos con el dinero y el agua, y es el líquido o la liquidez, el dinero, y estamos sin líquido, sin liquidez, sin dinero. Obviamente cerramos los riñones para evitar que se nos vaya el líquido, que lo poco que tenemos de líquido o de liquidez se nos vaya. Cerramos la canilla. Como siempre les decimos, estamos en régimen de hangout, así que ustedes pueden efectuar las consultas en el momento que lo entiendan conveniente. Estamos escuchando las participaciones en privado, es real lo que está diciendo Pablo en este momento, es cierto. Nosotros en la realidad cerramos la canilla para mantener la liquidez, ¿verdad? O retener el líquido, que para nosotros refiere subconscientemente a la liquidez, a nuestra liquidez y la energía que tenemos, que en la realidad está representada en lo vulgar primariamente por el dinero. Pero
la liquidez, el líquido, el dinero. Esa es una de las principales conflictos que nos producen la insuficiencia renal. En otros aspectos, hay conflictos importantes que tienen que ver, en general, con el marcado del territorio, en muchos casos. En la medida de que yo marco el territorio con mis líquidos, con mi orina, como lo hacen todos los animales, y con la liquidez en cierta medida. Y obviamente si yo no tengo que marcar el territorio, porque me encuentro imposibilitado de marcar el territorio, o marcar mi territorio puede traer un problema para mí en mi vida, con otros que se sientan que le estoy marcando su territorio, cuando hay dilemas territoriales, obviamente puedo tener insuficiencia renal profunda porque dejo de marcar mi territorio. Si mi realidad es complicada, si yo la tengo muy complicada en algunos aspectos y existe un desmoronamiento de la existencia o con grandes dilemas en mi vida, con grandes dilemas que se vivieron con el agua, pero desmoronamiento de la existencia en todo sentido. Si yo realmente siento que mi vida se viene abajo en mil aspectos, esto maneja temas arcaicos, miren cómo es, maneja temas hasta en algunos aspectos evolutivos, ¿verdad? De cuando éramos prácticamente peces y el pez fuera del agua. En la realidad no tenemos agua, estamos reteniendo desesperadamente. ¿Está bien? Esto es muy importante y es muy común. Hemos tenido experiencias espectaculares desde el punto de vista de la asistencia con grandes dilemas que se han vivido con los líquidos en general. Ahogamientos y problemas donde fue muy difícil manejar los líquidos de alguna manera. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando en general, miren cómo es, de manejar los líquidos de maneras complicadas. Estamos hablando de ahogamiento, estamos hablando de buzos, estamos hablando de gente que se ahogó, casi se ahoga en la playa una cantidad de veces, que tuvo dilemas serios con los líquidos. 3 veces estuve a punto de ahogarme en tal o en cual circunstancia, ¿verdad? Y ahí tenemos lío en los riñones, en general. ¿Está bien? Siempre vienen asociados con otros problemas de carencia de agua en muchos aspectos. Miren cómo hemos tenido desde el punto de vista de atención algunas situaciones espectaculares de gente que vino a consulta y que, no, sí, yo tuve, bueno, en la realidad yo tenía dilema en este lugar, después yo trabajaba como maestra en una escuela rural donde no había agua y tenían que venir los bomberos a resolvernos el problema de agua mío y de todos los niños 2 veces por semana con un camión cisterna porque no había agua en la escuela. Después yo me mudé y vivía en la ciudad, en un barrio donde no había agua, y había que almacenar agua cuando había más presión en la noche, porque durante el día no había. Muchos problemas reiterados con el agua. ¿Está bien? Y entonces hay dilemas de insuficiencia renal. Pero miren cómo es. Uno puede pensar que esto es una tontería y no lo es. Estos dilemas reiterados y muy complejos que vienen asociados con dilemas cuánticos, con dilemas realmente transgeneracionales poderosos, son muy fuertes. Y les estoy hablando de gente que se estaba haciendo diálisis y que luego de la consulta dejó de hacerse diálisis al otro día. Gente que vino complicada por su diálisis. Miren lo que estoy hablando. Vengo a la consulta hoy porque ayer tuve y mañana voy a tener diálisis. Y yo tengo que volver porque yo estoy en Brasil y estoy de acá a 400 kilómetros. Tengo que volver para mi diálisis. No estamos hablando de cosas suaves, estamos hablando de cosas muy fuertes. Esto es muy importante, tomar conciencia de todo esto que sucede. En otros aspectos se entiende que también puede haber
conflictos con el padre, ¿verdad? Porque los padres simbólicamente son el sol, y el sol puede hacer que yo me deshidrate, que yo pierda mis líquidos vitales de alguna manera. Cuando nos referíamos a conflictos en el marcado del territorio, refiere a que yo no puedo marcar, como lo decíamos, no puedo, estoy imposibilitado, no debo marcar este territorio, no tengo posibilidades, es complicado, me puede complicar la vida porque no me corresponde o porque no me dejan. Entonces vuelvo a tener insuficiencia renal o anuria, de alguna manera. En muchos aspectos, el conflicto de los tubos colectores del riñón izquierdo son conflictos existenciales muy poderosos. O el conflicto de los prófugos o de la gente en la guerra, donde ya se ha perdido todo, donde no falta nada por perder, no me quedó absolutamente nada. El conflicto de sentirse absolutamente solo, abandonado a sí mismo, de no sentirme bien cuidado, de no sentirme lo suficientemente cuidado, como sentirme en el desierto sin agua. Siempre decimos que esto viene de nuestras memorias, como decíamos hace un rato, de pez fuera del agua, de quedarme fuera del agua, quedarme sin líquido, que es como quedarnos sin aire. El líquido es la madre, quedarme sin líquido es quedarme sin el amor y el cuidado de mi madre, sentirme solo también, sentirme sin agua, sin mamá. Hay muchas razones para este tema, para la insuficiencia renal. Si te pareció, si te resonó, te pedimos que le des me gusta y lo compartas, así otras personas entienden su insuficiencia renal y van haciendo este camino de la sanación cuántica, que en la realidad es gratuita, es definitiva y verdadera. No perdemos nada y nos va permitiendo comprender cómo es el sistema en la realidad y no poner paños con reparaciones momentáneas. Imagínense ustedes como lo que estábamos hablando, gente que se está haciendo diálisis día por medio y que pueda dejar de hacerlo. Queridos amigos, en breve nos encontramos con otro video sobre casos de dolencias importantes para ustedes y para todos. Gracias. Namaste.